Continuamos esta mañana en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Con el favor de Dios, hoy vamos a terminar el capítulo número 3. Así es que les insto, hermanos, que vayamos al capítulo número 3 de la carta de los Gálatas. Quiero que hagamos lectura del versículo 29. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Pongámonos en pie, hermanos, para leer esta porción. Dice la palabra del Señor: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción que nos concedes en esta mañana. Pudiéramos entenderlo como un corto versículo, pero sabemos muy bien que cada palabra que brota de tu boca, Señor, es poderosa y suficiente para nosotros, para los desvalidos de este mundo, para los necesitados de ti. Te rogamos, amado Señor, que uses este texto de una manera poderosa en medio de nosotros, que nos haga recapacitar, que nos haga pensar en la bondad que hay en ser parte de tu familia, y que para aquellos, amado Señor, que quizás aún no son partícipes de tu heredad, que hoy puedan ser llamados, Señor, a la fe y al arrepentimiento, para que puedan ser parte de tu familia. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podemos sentarnos? Ciertamente debemos comenzar diciendo, hermanos, que se trata es de un versículo, de un sencillo versículo, y que prácticamente viene a ser como la conclusión. ¿Conclusión de qué? Bueno, de todo lo que Pablo ha venido exponiendo en el capítulo 3, más exactamente desde el versículo 6 hasta el versículo 28. Y viene a ser el versículo 29 la conclusión y la manera en que Pablo va a resumir todo lo que él ha venido enseñando. Y lo que va a suceder es que con este versículo 29, Pablo va a provocar que en cualquier creyente se avive la seguridad de la recepción de las bendiciones hechas por Dios a Abraham. Porque ciertamente debemos confesar, hermanos, que como creyentes, cuando lidiamos en este mundo, nos cansamos, ¿sí? Vamos caminando sobre esta vida y nos cansamos. Y es necesario ser avivados por la palabra del Señor. Y esta porción nos va a ayudar para eso. Pero, además, este versículo será relevante para todo aquel que ha puesto su confianza en cualquier otra cosa que no sea Cristo. Y fíjense, cabe aclarar que confiar en otra cosa, llámese leyes, llámese normas, o confiar en moralismos, confiar en objetos, en rituales, en congregaciones religiosas, aún en organizaciones académicas, o confiar en el esfuerzo personal, confiar en el intelecto, etcétera, etcétera. Todo eso lo que hace es demostrar, todo aquel que confía en estas cosas, lo que demuestra es que tiene una fe fingida, una fe que no es genuina, una fe que no procede de Dios. Y para todos ellos, este versículo 29, pues será un asunto donde todo en lo que han confiado en su vida se ha convertido en polvo y en ceniza. Y lo que tanto llegaron a atesorar, ¿sí? O más bien, que pretendieron tener, como lo es la salvación de sus almas,
no dejó de ser más que una simple ilusión en la cual estuvieron cautivos, pensando que haciendo lo uno, pensando que haciendo lo otro, confiando en sus esfuerzos, creyeron que eran salvos, que vivieron como si fueran salvos, pero a la luz de las Escrituras jamás lo fueron. Tal cual lo hicieron los judaizantes. Esto es lo que nos está presentando el apóstol Pablo a los judaizantes. Y no solamente ellos, sino también todo aquel que quedó cautivo de sus enseñanzas, que pretendieron ser herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham. ¿Por medio de qué? De ser circuncidados y de guardar la ley. Creyeron que con ese ritualismo alcanzaban las bendiciones que Dios les hizo a Abraham. Y si estos hombres no fueron despertados sus espíritus aquí en la tierra, entonces cuando lleguen o ya que hayan llegado a la presencia de Dios, al cruzar el umbral de la muerte, se encontraron con las palabras duras del Señor que dicen: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ese es nuestro punto de partida. Ya es allí donde debiéramos nosotros abordar este pasaje. ¿De dónde arrancamos? ¿Somos realmente salvos por la fe? ¿O pretendemos ser salvos por las obras? Quien no considere con seriedad estas palabras y no evalúe su vida conforme a las Escrituras, bueno, seguramente estará divagando con gran zozobra si realmente es un heredero de Dios. Miren, no es extraño pensar en ser un hijo de Dios bajo la connotación de herencia, ¿sí? En muchas congregaciones que eso es lo que venden. Usted es hijo de Dios. Usted es merecedor de todo lo que usted vea. Usted es hijo del rey. Debe vivir como un príncipe. Y ese es el concepto que se lleva esa persona que está allí sentado escuchando ese tipo de exposición. Ven que ser hijo de Dios va a estar sujeto a eso, a una herencia. Y ciertamente, ¿quién va a decir no a ser hijo de Dios? ¿Quién va a decir no a una herencia? ¿Quién va a decir no a tener prosperidad en esta vida? Cualquiera va a alzar su mano, va a alzar las dos y va a decir: yo quiero ser salvo, yo quiero eso. No me interesa el concepto de salvación, pero sí lo acepto. Yo quiero la herencia. ¿Quién no quiere recibir una herencia? ¿Quién? ¿Quién no quiere? Nadie, ¿verdad? Nadie estaría sujeto a decirle no a una herencia. ¿Quién no quisiera ser bendecido? Mire, los judíos lo querían. Ellos lo deseaban y basaban su seguridad en la paternidad de Abraham. Allí estaba su seguridad. Ellos sencillamente creían que por ser linaje descendientes de Abraham, pretendían que eran herederos de Dios. Y hoy no es diferente, hermanos. No es diferente que nosotros encontremos razonamientos similares al de los judaizantes. ¿Como cuáles? Bueno, yo soy bueno, merezco. Yo no le hago mal a nadie, merezco. Voy a la iglesia todos los domingos, o bueno, cuando me acuerdo. O mis padres son creyentes, por ende lo soy también. O hay quienes se apoyan en el rito del bautismo. Yo fui bautizado, yo debo ser salvo, yo soy heredero. Estas y muchas otras explicaciones los hombres pueden brindar para decir que son merecedores de las promesas hechas a Abraham. Ahora, si nosotros hemos entendido el pensamiento del apóstol Pablo en esta carta, es fácil comprender que no se trata de las obras.
Ha sido contundente y sumamente claro el apóstol diciendo que no se trata por las obras ni por más buenas que éstas pudieran llegar a ser. Pero aún teniendo este entendimiento y aún sabiendo que solo los que creen en Cristo son los receptores de la salvación, hay muchos que con ese entendimiento pueden estar aún engañados pensando que son salvos. Y esto es porque no han entendido realmente lo que significa ser un heredero de Dios. Que ya Pablo lo ha expuesto con otras expresiones al decir que un heredero de Dios es aquel que es un hijo de la fe, que es aquel que está en Cristo, que es aquel que ha sido bautizado en Cristo, que es aquel que ha sido revestido de Cristo. Todos estos elementos ya los hemos tratado y Pablo ya los ha expuesto. Y pareciera que Pablo estuviera hablando como a niños, queriendo decir, mira este ejemplo, ahora míralo de esta manera, ahora míralo así, para que entiendas de una vez y por todas que para ser heredero de Dios es solamente por la fe. Para muchos, todas estas expresiones de estar en Cristo, ser bautizado en Cristo o ser revestidos de Cristo, para muchos han sido palabras bonitas. Para muchos han llegado aún a ser como clichés que hacen parte de su argot cotidiano, de su manera de hablar, pero que ha perdido su significado. O tal vez que nunca lo tuvo, pero que sonaba bien. Y esto es lo que hace que muchos estén engañados. Pero para resolver esto, tenemos precisamente el versículo 29. Que de manera aclaratoria y propuesto como una condicional, así es como lo propone Pablo, este verso 19, propuesto como una condicional que solo si se cumple la condición, se ha de tener como resultado de la herencia. Fíjense que Pablo va a coger este versículo y va a resumir que la heredad que le fue prometida a Abraham es solo para los que son de su linaje, del linaje de Abraham. Y esto lo expone de la siguiente manera. ¿Qué tenemos? Podemos dividir este versículo en una condición y en una consecuencia. Es decir, que esa consecuencia, ese resultado, solo se dará si la condición se cumple. ¿Cuál es la condición? Y si vosotros sois de Cristo. Esa es la condición. Y si vosotros sois de Cristo. Y esta es la pregunta que debe estar redundando en esta mañana en cada uno de nosotros. ¿Soy de Cristo? ¿Soy de Cristo? ¿Le pertenezco a Él? Porque ciertamente esta es la condición para la consecuencia, para que exista una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia que nos presenta el apóstol? Continúa diciendo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces tenemos una condición, tenemos una consecuencia. La consecuencia se da si y solo si se cumple la condición. Ahora bien, de aquí nosotros podremos aclarar nuestras vidas, ¿sí? Podemos despejar la verdad espiritual de nuestra condición, ¿sí? Siendo expuestos precisamente a la luz de las Escrituras, de lo que demanda la Escritura. Y veremos que si ciertamente somos herederos y linaje de Abraham, es porque le pertenecemos a Cristo. Entonces, para hablar de ser descendientes o linaje de Abraham, primeramente preguntémonos, ¿somos de Cristo? Y esto era algo sumamente relevante para los gálatas, porque los gálatas estaban recibiendo de parte de los judaizantes, era el mensaje, si quieres la heredad de Abraham, tienes que ser de la circuncisión.
tienes que ser de la circuncisión. Pero Pablo les dice, no. Si realmente quieren ser herederos de Dios, o más bien, si quieren saber si realmente son herederos de Dios, es porque le pertenecen a Cristo. No a la circuncisión, no al rito, no a la ley. No basta, hermanos, no basta decir que somos salvos y que seremos recibidos en gloria cuando dejemos este mundo, pues si no somos de Cristo, toda la aparente confianza que pudimos tener en esta vida no fue más que niebla. Y es por eso que es relevante que veamos la condición. Y si vosotros sois de Cristo, tratemos esta porción primeramente. Y si vosotros sois de Cristo, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que se trata de una reiteración. Esto no es nuevo dentro de la explicación que hace el apóstol Pablo. Es más bien una reiteración. Es un nuevo ejemplo. Es una nueva forma de expresar todo lo que ya ha venido expresando. Es la reiteración que Pablo hace a su audiencia en lo que respecta a la situación verdadera que tiene que ver con nuestra identificación personal. ¿Con quién nos identificamos? ¿Nos identificamos con el mundo, con la moda, con la cultura, con un gobierno, con una ideología, con una filosofía? ¿O nos identificamos con Cristo? Si nos identificamos con Cristo, tendremos participación de las bendiciones de Dios. Solamente si nos identificamos con Cristo. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Porque de esto se trata el tema. De ser del linaje de Abraham, de recibir la bendición de Abraham. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Génesis 12, versículo 3. Génesis 12, versículo 3. Le dijo, y serán benditas en ti. Óigame bien. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué bendición, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y más adelante en el capítulo 22 de este mismo libro, Génesis 22, verso 18, nos dice, o más bien está la reiteración de esta bendición, diciendo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ya hay un poquito de más complejidad o de mayor exposición de lo que Dios quería decir. Pero cuando pasamos al Nuevo Testamento, Pablo habla al respecto. ¿Y qué dijo Pablo con respecto a las palabras que Dios le dijo a Abraham? Pues tenemos Gálatas 3:16, que dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y lo leíamos ya desde Génesis. A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, está hablando que de tu linaje vendrá el Cristo, quien traerá bendición, recibirá herencia y bendecirá a las familias de la tierra. Aquí, hermanos, aquí se resalta que las promesas que son de bendición están dadas para Abraham y a su simiente, quien es Cristo. Ahora, si nosotros le sumamos la declaración de Gálatas 3:9, fíjense, Gálatas 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, ahí ya tenemos que hay un anexo a los que van a ser bendecidos con Abraham. ¿Quiénes? Los de la fe.
¿sí? Y ahora, más adelante, relaciona a los de la fe con las expresiones estar en Cristo, ser bautizados en Cristo y ser revestidos en Cristo. Estos son los que son de la fe, los que han creído. Y con todo, hermanos, con todo este testimonio, la premisa del cristiano está en la identificación que tenemos con Cristo. Claro, en Gálatas 3:9 nos dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pues obviamente nos está haciendo alusión que son los que creen en ¿quién? En Cristo. Los que están en Cristo, los que han sido bautizados en Él, los que están revestidos de Él. Ellos y solamente ellos son los que se identifican con Cristo. Cosa muy diferente son aquellos que quieren identificarse con un rito, o con una filosofía, o con el nombre de algún hombre o de alguna organización. ¿No han escuchado a muchos, entre comillas, cristianos que depositan su fe en un hombre? Depositan su fe en el pastor de turno. Es que nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Cefas, nosotros somos de Apolos. Esto ya lo había mencionado la Escritura mucho antes, no es nuevo. Hoy en día, nosotros somos de Pepito, nosotros somos de Perenceno, yo qué sé. Somos de ellos, somos de su redil, somos de los 12. Y están poniendo su confianza en un hombre o en una iglesia. Somos de la iglesia tal, somos de la iglesia no sé qué. Ponen su confianza en cosas perecederas, en un letrero, en un título. Ahora que usted diga que por ser parte de una iglesia cristiana se va a salvar, se equivoca. Pues Pablo dice que la condición es solo esta: si vosotros sois de Cristo, de nada sirve venir a una iglesia cristiana, ser parte, que su nombre esté dentro de la membresía y que usted nunca haya sido de Cristo, que no le pertenezca a Él. Mientras que los judaizantes tenían como premisa, Pablo nos dice, si vosotros sois de Cristo. Los judaizantes tienen la premisa, si vosotros sois judíos, si vosotros sois circuncidados, si vosotros cumplís la ley de Moisés, si vosotros sois de Abraham. Esas son las premisas del legalismo, esas son las premisas de la religiosidad mundana, esas son las premisas de aquel que se quiere salvar por obras. La premisa real, la premisa del reino es que el que va a ser heredero es aquel que es de Cristo. Ninguna de las relaciones que pueda expresar los judaizantes o el legalismo han de salvar a nadie. Ninguna de ellas. Solamente las relaciones que se desprenden de la fe. Solamente. Y solamente es una relación. Y es la que nos relaciona con Cristo. Porque la fe que Dios da no es utilizada, o más bien tiene un único fin, tiene un único lineamiento, apunta a un solo objeto. Y el objeto de la fe es Cristo. Es absurdo llegar a decir que yo soy cristiano, que Dios me confirió la fe y que esa fe la pongo en otra cosa. Esa fe no es de Dios. Esa fe no es genuina. La fe que Dios da es la única que puede ser depositada en Cristo. Nada más. Lo que Pablo nos está diciendo
es que los que han sido bautizados en Cristo, y recuerden que esto es ministerio del Espíritu Santo, es decir, que por medio del Espíritu somos inmersos en Cristo, ¿sí? Que estamos en Cristo, eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos hace estar en Cristo. Ahora Pablo nos dice que además de estar en Cristo, también somos de Cristo. Estar en Cristo es ser de Cristo. Por tanto, estar en Cristo es estar en relación, ¿verdad? O más bien es estar vinculados con Cristo. Y recordemos que se trata de una unión vital que solo puede haber en Cristo, pues Cristo es la resurrección y la vida. Y cuando el individuo cree y el Espíritu lo sumerge en la nueva experiencia de estar en Cristo, pues la vida de Cristo circula ahora en ese nuevo creyente. Esa es la nueva relación, una experiencia de vida. Ahora, adicionalmente a estar en Cristo, el creyente es de Cristo. Y Pablo ya nos había adelantado algo en Gálatas 2:20 cuando dijo: lo que ahora vivo en la carne, ojo, está hablando un creyente. ¿Cómo vive el creyente? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto es otra manera de decir que un creyente efectivamente es de Cristo, porque su vida va a ser expresada, bueno, en su inicio, salvo por la fe, y va a vivir por esa fe. Entonces, si el creyente ha recibido la vida, es decir, si ha recibido a Cristo y es poseedor del Espíritu, quien aplica la redención en el creyente, al presente, ese nuevo creyente, ¿qué pasa con él? Pues vive por la fe, vive en la fe del Hijo de Dios, es decir, que está interesado en la obra de quien ahora le pertenece. ¿No se han perdido? El que ha creído, el que le pertenece a Cristo, entiende y ama la obra de su poseedor. Porque fácil es decir, Cristo es el Señor. O bueno, Cristo es mi Señor. Eso es fácil decirlo. Pero realmente, ¿Cristo es su Señor? ¿Cristo es su dueño? ¿Usted le pertenece a Cristo? De ser así, lo natural es que usted esté interesado en los asuntos del Señor. Esa es la prueba. Que usted esté interesado en los asuntos del Señor. Nuestro Señor en su ministerio terrenal, Él dijo algo. Él dijo en Juan 10:27, mis ovejas, posesión, que son mías, mis ovejas, ¿qué pasa con ellas? Son bonitas, las dejé para que pasten por allá, por donde quieran y gocen de la creación. Mis ovejas oyen mi voz, pero tampoco se quedó hasta allí nomás el Señor. Dijo, oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Es decir, que aquel que pertenece a Cristo, ¿qué sucede? Oye la voz de su Señor, ¿y qué más? Y sigue la voz de su Señor. Entonces, la cláusula, si nosotros pudiéramos razonar de esta manera, la cláusula quedaría incompleta si cuando Pablo dice, si vosotros sois de Cristo, esto quedaría incompleta solamente si implicamos el oír, mas no obedecer. Quedaría incompleta. O sea, no podemos considerar vosotros sois de Cristo simplemente con el oír. Es necesario el oír y el obedecer. Si esta es la realidad de vida como cristiano,
sencillamente es que usted no le pertenece a Cristo. Si usted simplemente se dedica es a oír y no a obedecer. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a seguir la voz de su Señor. Espero ser lo suficientemente claro. Mire, puede usted estar engañado pensando que al venir a congregarse y estar en cada una de las enseñanzas que desde este lugar, desde este púlpito se imparten, pero si no hay obediencia a lo que las Escrituras enseñan, sencillamente no tiene la condición para ser un verdadero hijo de Abraham, ni mucho menos heredero de la promesa. Y usted puede estar convencido de que es un heredero de Dios. Puede estar convencido de que es salvo. Y más de una vez se lo he dicho, no por el hecho de uno pararse en un parqueadero, uno puede decir que uno es un carro. Usted no puede pensar que por sentarse en la silla de un templo cristiano, usted automáticamente es cristiano. La obediencia a Cristo refleja plenamente que le pertenecemos a Él. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Y si le pertenecemos, es que hemos sido unidos a Él y por consecuencia ahora recibimos las bendiciones que fueron dadas a Él. Ahí sí, en esa circunstancia, si se cumple esa premisa, si yo pertenezco a Cristo, ahí sí se cumple lo que se promete. Ser linaje de Abraham, ser heredero de Dios. Martín Lutero dijo, la promesa de Dios no puede ser aplicada a ningún otro sino a Cristo. Porque el mismo Pablo dijo, habló de simiente, no de simientes, de una, de Cristo. Él es que recibe bendición. Por lo tanto, sigue diciendo Lutero, como nosotros no somos otra cosa que Cristo, que eso es lo que somos, el creyente es parte, es unido a Cristo, esta promesa debe ser aplicada también a nosotros. Debemos estar en Cristo, debemos ser de Cristo para ser receptores de la promesa. Ahora sí abordemos entonces, hermanos, la consecuencia que hay en ser de Cristo, en ser de Cristo. Y se trata de una consecuencia que parte precisamente de la identificación con Cristo, que relaciona al individuo directamente con Abraham. Eso es lo que hace, diciendo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, partiendo de la premisa que le pertenecen a Cristo. Si pertenecen a Cristo, esto se cumple. El apóstol comienza entonces enfatizando que al ser de Cristo, sí hay resultados bondadosos. Allí sí hay bendición. Allí sí. Y que para el alivio de los Gálatas, y claro, mayormente para los que no eran judíos, que habían sido perturbados por no ser descendientes de Abraham según la carne, Pablo les alienta diciendo que por medio de la fe sí son linaje de Abraham. Y de esta forma la promesa que Dios le hizo a Abraham relacionada con Cristo se trataba de una bendición que estaría sobre todos los que estuvieran en Cristo, con tal que no importa si se era judío o si se era gentil, si se era circuncidado o si no lo era. En cierto aspecto, esto tiene un mayor peso sobre esa audiencia. Nosotros no luchamos con ser judío o no serlo.
aunque en cierto aspecto hay quienes deliran hoy en día con el pueblo de Israel como el pueblo elegido del Señor. Lo que le pase allá a esa porción de tierra nos compete. No, son los de la fe, son los de la fe. Pablo fue muy amplio y también nosotros ya dedicamos tiempo para tratar acerca de la fe de Abraham, la cual le fue contada por justicia. Y ahora la misma bendición es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Pero lo que yo quiero resaltar esta vez es el calificativo que encontramos en esta porción que nos dice linaje. Linaje de Abraham sois. Linaje. Ya que en el griego la palabra linaje es la misma palabra que utilizó el apóstol Pablo para referirse a Cristo como simiente. Es la misma. Linaje o simiente. Y en español pues vienen a ser efectivamente palabras sinónimas. Hablar de linaje o hablar de simiente o hablar de descendencia es exactamente lo mismo. Pero lo que aquí tenemos es que Pablo llama linaje o simiente a los que son de Cristo. Y luego nuevamente los llevo a lo que Pablo ya había dicho. Habla de una simiente, no de simientes. ¿Sí? No es estar cerca de Cristo, como si fueran muchos, un grupito de muchos. Hay que estar en Cristo, para que continúe siendo una simiente. ¿Sí? Una simiente. Podemos decir que se trata de una expresión, esta de linaje, que procura precisamente englobar el significado de unidad, debido a que en Cristo somos uno. Linaje de Abraham sois, simiente, la simiente en Cristo Jesús. Uno, hay unidad. Así es que como Cristo es la única simiente quien recibe las bendiciones, ahora los creyentes en Cristo son ¿qué? Los receptores de las mismas bendiciones. Entonces, si Cristo es el heredero legítimo, pues los creyentes también lo son. Pues hemos sido adoptados por el Padre para ser parte de su familia y hemos de gozar de la misma herencia que su Hijo Jesucristo es merecedor. ¿Se ha puesto a pensar en la calidad de herencia que ha sido dispuesta para nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo ha leído? Romanos 8:17 nos dice, 8:17 de la carta a los Romanos. Y si hijos, también herederos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Y fíjese lo que dice. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, ciertamente, y ahí está nuevamente una condición, si es que hemos vivido para Él, si hemos sufrido con Él, y si ha sido así, juntamente con Él, seremos ¿qué? Glorificados. Un coheredero es aquel que hereda junto con otras personas, ¿sí? Goza de la misma herencia. Eso es un coheredero. Allí no hay distinción. Por tanto, no es de extrañarnos que cuando seamos llevados a la presencia de Dios, ¿qué suceda? Nos sentemos con Cristo en su trono. Y heredemos todas las cosas que Cristo ha heredado. No se extrañe. Hablar de herencia, seguramente lo primero que se nos viene a la mente
es que tierra, ¿cierto? O cosas materiales. Pero bueno, yendo un poquito quizás más allá, pensamos en la tierra prometida o con más exactitud, con esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que es descrita en Apocalipsis como una ciudad amurallada, cuyas puertas son perlas y cuyas calles son de oro. ¿Sí? Herencia. Pero ¿qué pasaría si los llevo a leer el Salmo 16, versículos 5 y 6? Búsquelo, este sí me interesa, que lo busque y que lo marque en su Biblia. 5 y 6. Salmos 16, versículos 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia. ¿Quién es la herencia del creyente? Dios mismo. Es nuestra herencia. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Quién ha pensado entre nosotros que la heredad es Dios mismo y no hay más heredad hermosa como ella? ¿Por qué? Pensamos, la ciudad, puertas, oro, riquezas, corona, qué sé yo. Jehová es la porción de mi herencia. Dios mismo será nuestra herencia. Pues no puede haber otra cosa entonces en el corazón del creyente que esperar en la consumación de los tiempos, donde Dios descenderá del cielo y hará tabernáculo entre nosotros su pueblo. Por la eternidad seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Pero nuevamente, hoy muchos creyentes esperan es el rapto. Queremos ser raptados, quitados del padecimiento de este mundo. Piensan que ese es su premio, que esa es su herencia, que ese es su mejor tesoro, ser quitados. Incluso eso lo ponen por delante o por encima de la venida de Cristo. Sea Cristo, sean ángeles, no importa, sácame de aquí. La herencia del cristiano es Cristo, es Dios mismo, viniendo por los suyos. ¿Acaso puede haber mayor riqueza que esta? ¿Que vivir por la eternidad con Dios? Claro que no, no lo hay. Ahora piense que en el plan de Dios está en reunir a todos los creyentes en un lugar que también heredaremos. Por eso es que no podemos desestimar la otra parte de la herencia, porque cuando Dios venga como nuestra herencia, Él nos reunirá y nos pondrá en el lugar de Dios y heredaremos entonces esa nueva creación, los cielos nuevos y la tierra nueva, donde Dios reinará con el Cordero, trayendo bendición perfecta sobre su pueblo. Sobre su pueblo. Hermanos, se trata de una herencia que no tiene precio. De una herencia que, como lo dice Pedro, está reservada en el cielo. Y más exactamente como lo dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, que tal herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa es la condición de la herencia de aquellos que le pertenecen a Cristo.
Hermanos, esto no sería posible si Dios no nos hubiese dado la fe. No hubiese sido posible si Dios no nos hubiese dado a su Hijo, el unigénito, Jesucristo, para creer en Él. Siendo Cristo el heredero legítimo de todas las cosas, pues Cristo es precisamente, como lo enseña la Escritura, el Creador. El Creador y dueño de todo lo que hay. Pablo le escribió a los Colosenses, en el capítulo 1 de su carta, versículo 16. Porque en Él, refiriéndose a Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué más? Y para Él. Y somos coherederos con Cristo. Todo lo que allí está escrito, lo heredaremos. Y nuevamente dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 2. Hebreos 1, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y mire lo que sigue diciendo. A quien constituyó heredero de todo. ¿Quién? El Hijo. Y por quien asimismo hizo el universo. Cristo el Creador, Cristo el heredero. Y seremos coherederos con Él. No hemos de heredar, como algunos piensan, una parcelita en esta tierra. El hermano le tocó Zipaquirá. Tocó Chía. No es una parcela. El Señor no va a dividir su herencia. Seremos herederos de todo. Pues en la unidad que tenemos con Cristo, la herencia es indivisible. Es indivisible. Por tanto, más bien, debiéramos decir que la herencia será compartida entre todos los hijos. De esto muchos que persiguen la bendición de Dios por medio de las obras y de una falsa profesión de fe, quedarán excluidos. O más bien, están excluidos porque no tienen la garantía que sí tiene un verdadero creyente. Porque hay garantía en esta tierra para los verdaderos creyentes. Miren, yo pregunto, como creyentes, ¿podemos tener confianza en que sí somos herederos? Claro que sí, claro que sí. Pues hay evidencias. No que un hombre pueda llegar a declarar sobre nosotros que si somos o no herederos, porque ahora esa es la costumbre. Lo que el otro piense de mí, eso es. Si mi pastor, si mi líder me tiene en buen concepto, pues entonces lo que él diga, Señor, ¿soy salvo o no lo soy? Ponemos nuestra confianza en ello. Pero no es así. Porque hay de aquellos cuya esperanza está en los hombres, viviendo para ganar precisamente el aplauso de la gente, queriendo agradar a su pastor, queriendo agradar a sus padres, a sus empleadores, como si cualquiera de ellos les pudiera otorgar la entrada a la herencia de Dios. Y no es así. Así es que no olvide que sea Cristo quien tenga la última palabra en decir quiénes son suyos, quiénes son de su redil y quiénes son bendecidos con la herencia de su Padre. Y para ello, a los creyentes les ha provisto del Espíritu Santo. Les ha dado del Espíritu Santo que viene a ser, como lo dice la Escritura, las arras de nuestra herencia.
Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, y fíjese, nuevamente, mire cómo es el lenguaje de Pablo y es muy usual en él. Mire cómo comienza, en él, contenidos en Cristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Hay una marca sobre el creyente que nos identifica como propiedad de Dios. Nadie puede adjudicarse ser de Cristo si no tiene la marca, si no ha sido sellado, si no tiene el Espíritu. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, refiriéndose al Espíritu, las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren, las arras son ese adelanto, ¿sí?, que se da en medio de una negociación. Lo que se pactemos, hagamos un negocio. Mire, le doy por adelantado para que usted se mantenga firme en negociar solamente conmigo, ¿sí? Y el que da esas arras se compromete a cumplir. Esto es lo que está diciendo. Que por medio de ese adelanto, en ese negocio, asegura cumplir con lo pactado. Y en lo que se respecta al pacto de Dios, Él ha prometido salvar al que cree, al que confía en Él. Y Él ha prometido. Entonces, se trata de la salvación. Se trata que la salvación tendrá su máxima expresión. Hemos recibido la salvación y la gozamos hoy todos los creyentes, pero aún no ha llegado a lo sumo, no ha llegado a la plenitud, porque faltan elementos para concretarse toda la redención de acuerdo al plan de Dios. Miren, llegará el momento en que ya no tengamos que lidiar con este cuerpo de muerte. Llegará el momento cuando la mancha de pecado sea quitada y seamos llevados al lugar de Dios donde ya no hay vestigio, ya no hay sombra de la maldición causada por el pecado. Cosas que aún están presentes. Cuerpos se desgastan, se enferman, sujetos a maldición, a decadencia, corazón engañoso, con inclinación a hacer lo malo, concupiscencias. Estamos en un mundo caído, en donde se siembra la buena semilla y salen espinos, mala hierba. Pero todo eso será quitado. Y tenemos la promesa del Espíritu, el sello del Espíritu, que son las arras de nuestra herencia, la cual tendrá lugar al final de los tiempos su máxima expresión. Toda la herencia que recibiremos, hermanos, tiene que ver precisamente con la salvación. Con la salvación. Por tanto, hermanos, no debemos desligar los cielos nuevos y la tierra nueva como si se tratara solo de una bendición especial que redunda claramente en las riquezas de Dios, cosa que es verdad. Pero no debiéramos desligarlo del plan redentor de Dios, porque Dios ha de redimir todas las cosas, donde todo será perfeccionado, donde todo será limpiado de la maldición del pecado. Leo una porción larga de Romanos 8. Romanos 8, verso 19 al 23.
Romanos 8, 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación, miren, el anhelo de la creación es el aguardar, está ahí esperando pacientemente, pero desea ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, que se expresen, se muestren los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, ¿qué pasará? Será liberada de la esclavitud de corrupción. ¿A qué? A la libertad gloriosa. Y mire, ¿en función de qué? Nuevamente, de los hijos de Dios. La creación, la nueva creación, esa esclavitud en la cual está y de la cual será librada, de esa corrupción, será por causa de los hijos de Dios. Porque sabemos, verso 22, que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿No lo deseamos nosotros? Pudiéramos encerrarlo con las mismas palabras que exclamó el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Cristo, cuando venga. Cristo, el Señor, el Redentor, nos redimirá completamente, transformando este cuerpo de muerte en un cuerpo de gloria semejante al suyo. Así es que, hermanos, gozar de la presencia del Espíritu Santo en este tiempo es la seguridad que tiene todo creyente de recibir la herencia y que en el presente resulta en tener la convicción de sabernos herederos de Dios. Y en nuestro presente, hermanos, hemos de experimentar la herencia en cierto grado. La experimentamos, pues ya somos salvos, ¿sí? Ya gozamos del Espíritu de Cristo en medio nuestro. El Señor dijo, no los dejaré huérfanos, no los desampararé, no los dejaré solos. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y lo que Él prometió lo ha cumplido en el creyente. Tenemos al Espíritu de Cristo en medio nuestro. Estamos gozando de la herencia en cierto grado. Estamos en la presencia de Dios. Cuando le buscamos en oración, cuando anhelamos escuchar su voz en las Escrituras, tanto en público como en privado. Ya tenemos herencia. ¿Apreciamos la herencia? Por eso es lamentable, hermanos, que muchos que dicen ser cristianos arrastran sus pies cargados en el día domingo, lamentándose porque seguramente tenían mejores planes para este día, pero toca ir a la iglesia. O cuando han pervertido los recursos del Señor en ocios que roban la devoción que un verdadero cristiano le debe a Dios. Y esto se debe a que no tienen el espíritu que produce el querer como el hacer. No lo tienen. Y el cristianismo es un lastre, es una carga. Mandamiento del Señor es opresivo para ellos, mientras que para el creyente
es como miel, dulce, agradable, porque se trata de la heredad, porque se trata de hacer lo que para mi Dios es bueno, es agradable. Así es que, hermanos, si nosotros lo pensamos bien, siendo el Espíritu las arras de nuestra herencia, siendo ese anticipo de lo que se espera, la obra del Espíritu Santo en medio de los que son de la fe, en esta tierra tiene su manifestación, y es en el fruto espiritual que Él produce en medio del creyente, pero del cual hablaremos cuando lleguemos al capítulo 5. Pero es de anotar que cuando los creyentes son dominados por el Espíritu de Dios y evidencian fruto, que sencillamente el fruto espiritual, el fruto del Espíritu, sencillamente es replicar el carácter santo de Cristo en nosotros, pues nuevamente retomo la expresión de Pablo, es allí donde somos revestidos de Cristo, revestidos de Cristo. Tener el Espíritu, produciendo fruto espiritual, evidenciándolo en nuestro carácter, es ser revestido de Cristo y expresa que soy de Cristo. Manifiesta constantemente que sí somos hijos, que pertenecemos al linaje espiritual de Abraham y que le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mayor garantía pudiéramos tener? ¿Qué mayor garantía? Si somos de Cristo, pues a Cristo nos pareceremos. Si somos de Cristo, herederos de Dios somos. ¿Qué mayor garantía que ser receptores del Espíritu que nos injertó en la familia de Dios y por medio del cual nos impulsa a llamar a Dios como Padre? Padre. Hermanos, basta con mirar las primeras páginas del Antiguo Testamento y ver que esta verdad fue aplicada en un hombre común, como lo fue Abraham, quien recibió la promesa y fue bendecido por medio de ¿qué? De la fe. Simple y sencillamente por medio de la fe. Y con esto concluyo. Así es que, hombre, si en este momento mira sus manos y lo que decía tener, bajo la luz de este texto, se ha desvanecido entre sus dedos, y es porque su confianza no estaba en Cristo. No estaba en Cristo. Por tanto, mire a Cristo. Confíe en Él. Arrepiéntase de sus pecados. Y el Señor le hará heredero del mundo. Heredero del mundo. Y recuerde que se trata de una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y esto es porque la herencia es la salvación, cuyo autor es Dios. Hermanos, los hombres de este mundo, aquellos que no son de Cristo, buscan una herencia terrenal, basada en riquezas efímeras, riquezas que perecen, en placeres que lo que hacen es apartarlo de Dios. Aman la prosperidad, aman los buenos negocios, aman el acaparar. Y el Señor vendrá y le dirá: necio, hoy vienen por tu alma. Procuran tener vidas descansadas sobre esta tierra, pretendiendo ser libres, y en últimas no son más que esclavos, porque no pueden ver más allá de sus cadenas, no pueden ver más allá de sus prisiones, no pueden ver la libertad que hay en Cristo, el verdadero tesoro que está reservado para los que le buscan.
Es a usted, amigo, que ha venido a este lugar. Seguramente en primera instancia para enriquecer su conocimiento y jactarse de él. Pero el Señor tiene algo mejor. Y es una herencia que le hará verdaderamente libre y verdaderamente rico. Y para ello usted debe entregarse a Cristo. A Cristo. No se resista más. Aborrezca el pecado de la misma manera que lo aborrece Dios. Renuncie a todo acto de impiedad y crea que Cristo le puede perdonar y hacerle parte de su heredad. ¿No le parece un buen negocio? Ahora, si usted ha creído y dice pertenecer a Cristo, recuerde que ciertamente hay evidencias en la vida de los hombres que demuestran a quién le pertenecemos. ¿A quién le pertenecemos? Es como cuando usted coge sus útiles y los marca con su nombre, que refleja que le pertenece ese elemento. Ahora, usted tiene la marca de Dios, tiene la marca de Cristo, tiene el Espíritu del Señor, el sello de Dios. Si usted ha sido salvo por la fe y ha sido declarado justo delante de Dios, recuerde también que las Escrituras dicen que el justo por la fe vivirá. No sencillamente somos salvos por la fe y ya. No. Ahora, de ahí en adelante, el que ha sido justificado por la fe vivirá. Confiando en el Señor. Ese es el carácter, yo creo que más básico que todo creyente debe tener. Vivir confiando en su Salvador. Su vida debe estar acorde con su fe. Y la fe se demuestra, ¿de qué manera? Con la obediencia. Obediencia incondicional. ¿Se quedará con la primera experiencia del pródigo? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que él lo que hizo fue extender su mano, exigiendo a su padre terrenal, demandándole la heredad, y que fue y la desperdició en placeres y mundanalidades. ¿Se quedará allí buscando a Dios solo cuando necesita de sus bendiciones? Allí sí soy de Dios, allí sí soy de Cristo. Cuando necesito, dame. Y coger esas bondades de nuestro Dios y usarlas de mala manera. Esto no es propio de un hijo obediente. Este es el carácter propio de un rebelde. ¿Qué testimonio tiene para con los hombres? ¿Qué testimonio tiene para con los hombres? Los que usted considera hermanos en la fe pueden atestiguar que su conducta es la de un hijo de Dios. O veámoslo desde la otra perspectiva, la perspectiva del mundo. La gente del mundo se da cuenta que usted es diferente a ellos, o más bien, encaja usted en los círculos de la sociedad caída. Hermanos, el Evangelio transforma. El Evangelio ciertamente es poder de Dios. El Evangelio cambia las vidas. El Evangelio hace a un rebelde y lo convierte en un amante de Dios. Y es porque el Evangelio le hace una persona agradecida por todo lo que recibió. Estamos hablando de una herencia incontable. Una herencia que no nos pertenecía. Una herencia de la cual no éramos merecedores, pero fue dada y ofrecida por el Evangelio y recibida por la fe. Y esto ha de brotar en el creyente con un corazón agradecido para con nuestro Padre, quien nos heredó.
De tal forma, hermanos, no sean más un pródigo. Un pródigo sencillamente es aquel que despilfarra los recursos y las bendiciones que Dios, su Padre, le ha dado. No los despilfarre más, no los gaste. No malgaste su tiempo, no malgaste su dinero, no malgaste su pensamiento. No se desgaste en las situaciones de la vida, en lo compleja que pueda ser. Derrame su corazón delante de su Señor. Ponga sus dolencias delante del que es dueño de todo y es capaz de todo. No desperdicie más la herencia del Señor. Y deje que sea el Espíritu Santo gobernando su vida. Y esto solo será, no se trata de una experiencia mística, sino que para ser gobernados por el Espíritu de Dios debemos estar expuestos al consejo eterno de Dios, a la Biblia, a que Dios nos hable y permitir que sea Él transformando nuestra vida y creer lo que Él dice allí, su palabra. Y solo allí disfrutaremos, le encontraremos ese sabor, ese gusto, esa sazón de esa herencia prometida para nosotros los santos. Así es que roguémosle al Señor en esta mañana para que nos ayude a mantenernos firmes en la condición que ahora somos, que le pertenecemos a Cristo.